Obstáculos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con los obstáculos? Muchos obstáculos se presentan en nuestras vidas. Les invito a que abran Éxodo capítulo 17 y vamos a empezar a meditar en esta palabra a partir del verso 8. Dice así la palabra de Dios. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Vamos a ir desmenuzando versículo por versículo. Entonces, hasta este momento, el pueblo de Israel, los israelitas, no habían tenido que enfrentar ningún obstáculo por ellos mismos. Las batallas no las habían librado ellos. Las batallas las había librado Dios por ellos. Ahora ellos tienen que empezar a combatir a los enemigos. Sale Amalek en escena. Una vez que nosotros nos convertimos a Cristo, debemos ser conscientes que se empezarán a levantar muchos obstáculos. Cuando caminábamos sin Cristo, muchos obstáculos se levantaban, pero al final eran obstáculos que se podían pasar porque buscábamos muchas formas de saltarlos, ¿no? No de acuerdo a la palabra, porque teníamos un desconocimiento de la palabra. Entonces, lo primero que quiero que aprendan en esta mañana es que si hemos venido a Cristo, se van a levantar muchos obstáculos para impedir que nosotros cumplamos con aquello que Dios quiere que cumplamos. ¿Amén? Ese es el primer aprendizaje. Y fue lo que pasó con Israel. Ya ellos estaban, por decirlo de alguna forma, estaban ya preparados para poder enfrentar al enemigo. Es lo mismo que ha sucedido con nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo y tenemos una fe activa, una fe real, verdadera, estamos capacitados para enfrentar esos obstáculos. ¿Amén? Que ya sea que vengan de parte del enemigo o de nuestra propia carne, podemos vencerlos. Antes no. Antes se presentaban obstáculos y había una cantidad de situaciones que nos ponían por el suelo o los saltábamos, como les digo, de una forma no correcta, no íntegra. Entonces vamos a ser conscientes de eso, ¿eh? No vayan a decir, es que yo me hice cristiano y ahora todos los problemas se me están viniendo encima. Yo cuando no caminaba con Cristo, pues mi vida estaba un poco más tranquila. ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Lo han pensado ustedes mismos? Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Se van a despertar, se van a levantar muchos obstáculos. Amalek representa eso. Amalek representa los obstáculos que aparecen y se oponen para que, en este caso, en el pueblo real siguiera caminando. En nuestro caso, entonces es lo mismo. Se van a levantar obstáculos que van a hacer y se oponen a que nosotros sigamos en el camino de la fe. O podemos seguir, pero no de la forma apropiada, de la forma correcta, de la forma óptima, podemos decirlo así. La vida en Cristo es maravillosa, es hermosa. Y Dios nos da todas las herramientas para poder vencer esos obstáculos. Así que Amalek representaba eso. Amalek, lo vemos ahí, oposición, obstáculos. Amalek es un prototipo del mundo pagano, como cuando el mundo pagano empezó a ir en contra de los cristianos, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Cuando nos convertimos, se levantan una cantidad de obstáculos de oposición por el motivo que seguimos a Cristo. Amén. Cuando no seguíamos a Cristo, teníamos más amigos. Podíamos parecer mucho más simpáticos para muchos. Pero cuando venimos a Cristo, pues eso cambia un poco. A veces sentimos hostilidad por parte de aquellos que no caminan con Dios. Entonces, eso pasa, ¿no? Y de esto tenemos que ser muy conscientes. ¿Amén? No vayan a creer nunca la mentira del enemigo, decir te has equivocado. Estabas más tranquilo cuando vivías sin Cristo. No lo vayamos a creer, porque hoy estamos aprendiendo que se van a levantar obstáculos y que tenemos que ser conscientes que nos hemos convertido a Cristo. Entonces, el enemigo y nuestra propia carne van a levantar muchos obstáculos. El peor enemigo es nuestra carne. Aunque está dentro de los tres enemigos, tenemos que ser conscientes de una cosa. Satanás está vencido. ¿Amén? A veces lo tratamos como si no estuviera vencido, pero la carne sí está viva. Y a veces ponemos más atención a los ataques del enemigo, los supuestos ataques del enemigo, olvidándonos que es la carne la que se mantiene viva. Y que vamos a estar luchando con la carne hasta que, bueno, el Señor venga por nosotros, hermanos. Ella nunca se va a ir, pero tenemos todas las herramientas para doblegarla. La mayor herramienta que tenemos, el mayor poder que tenemos, es que vive el Espíritu Santo en nosotros y nosotros vivimos para el Espíritu, no para la carne. Los israelitas tenían una comisión, ¿no? Un propósito. ¿Cuál era? Llegar a la tierra prometida. Pero
Amalek se levantaba para impedir que ellos llegaran. ¿Qué se levanta para impedir que nosotros lleguemos o que caminemos libremente el camino de la fe? Pues muchas cosas se pueden levantar, hermanos, muchísimas cosas. Como les digo, entre esas puede ser obra del diablo o obra de nuestra propia carne que impide que avancemos. Hay una herencia prometida. Al pueblo de Israel se le prometió una herencia y era la tierra prometida. A nosotros también se nos ha prometido una herencia. Y desde mi punto de vista, es una herencia que empezamos a disfrutar desde ya, la vida eterna. La vida eterna, si cada uno quiere, puede empezarla a disfrutar desde ya. Obviamente no en su mayor plenitud, eso depende de cada uno, de qué enfoque le damos a la vida cristiana. Así que se prometió esa herencia para ellos y se nos ha prometido esa herencia para nosotros. Por consiguiente, muchos Amalek se van a levantar en tu contra para impedir que los propósitos de Dios se cumplan, que los propósitos que Dios tiene para tu vida se lleguen a cumplir. Entonces tenemos que ser conscientes de todo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque si no somos conscientes de esto, entonces al primer obstáculo que se levante, que a veces son obstáculos muy fuertes, hermanos, a veces son cosas naturales, pero a veces también son cosas espirituales. Y si no somos conscientes, si hemos olvidado ese primer aprendizaje, de esa conciencia que se tiene que despertar cuando nosotros somos cristianos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rendirnos. Vamos a tirar la toalla. Y no somos llamados a tirar toallas. Amén. Estamos llamados a coger la bandera de Dios, el estandarte de Dios, y caminar nuestra carrera de la fe acompañados con el Espíritu Santo. Amén. Esto es hermoso. En Él lo tenemos todo. Entonces, recuerden, cuando se levante esos obstáculos, piensa en esto. No estoy llamada a rendirme. No estamos llamados a eso. Cuando llegue ese momento, párate. Porque a veces llegan los obstáculos y queremos empezar a resolverlos en nuestra propia fuerza. Y no es así, hermanos. Debemos de pararnos, meditar y ser conscientes de nuestro nuevo estado. Lo declara la palabra. Y luchar como debemos de luchar con las herramientas que Dios nos da para poder salir victoriosos de cualquier situación. ¿Amén? El ser humano es muy dado a ser autosuficiente, a resolver las situaciones desde nuestra propia óptica. Y nuestra propia óptica a veces está muy desenfocada. Pero si vamos a la palabra y buscamos el consejo de Dios, Dios nos va, primeramente el Espíritu Santo nos va a recordar nuestra nueva naturaleza y cómo podemos quitar todos esos obstáculos. Entonces, no permitamos esto. Amén. Nuestro mayor enemigo es la carne. Y la carne siempre nos va a querer llevar por el sendero de querer darle alimento a nuestra carne. No hagamos eso, hermanos. Yo aprendí desde muy jovencita, desde que me hice cristiana, por un consejo de un líder de jóvenes. Me dijo, haz todo lo contrario a lo que te dice tu carne y estarás vencido. Entonces, si haces caso a lo que dice la carne, no podrás vencer. Pero si haces caso a lo que dicta el Espíritu, esa voz que a veces retumba en nuestro interior, pero que la callamos, entonces tenemos problemas. No hagamos caso a la carne, ¿amén? Porque la carne tiene que ser crucificada todos los días, porque seguimos con ella, ¿amén? Entonces, no hagamos esto para que podamos combatir esos obstáculos de la forma correcta. ¿Amén? Israel, como les digo, no tuvo que enfrentarse a ninguno de sus enemigos antes de recibir. Ahora empezaban ellos a enfrentarse ante las situaciones que de ahí hacia adelante se les iban a presentar. Igual nuestras vidas, hermanos, solo hasta que el Espíritu de Dios entra a morar en nosotros, vamos a entender esto. Vamos a entender que ahora tenemos una lucha ardua, porque es que se levantan también poderes espirituales. Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y todo lo que se mueve en el cielo, en el ámbito espiritual. Ahí está todo y ellos son los que usan a las personas como instrumento. ¿Para qué? Obviamente para levantar obstáculos. Así que no nos vamos a olvidar de qué. Vamos a tener conciencia de que una vez nos hacemos cristianos, hay
una lucha ardua que enfrentar. Segundo aprendizaje, hay muchos obstáculos que deberán ser enfrentados y retirados por nosotros mismos. Es decir, primero tenemos conciencia de ellos y ahora entonces sabemos que aunque Dios está, hermanos, porque Dios está, Dios no nos deja en ningún momento, hay cosas que tenemos que resolver nosotros mismos. Es como decir, Dios nos está mirando y yo me imagino la situación, ¿no? Dios hasta este momento había mandado todos esos milagros sobre el pueblo de Israel, llegan a recibir, se levanta el primer obstáculo con Amalek y el Señor, yo me imagino, son cosas mías, Dios mirando ahí, a ver, ahora qué va a hacer mi pueblo. Los voy a dejar solitos a ver qué van a hacer, a ver si van a poder resolver esta situación. Eso no lo dice la Biblia, ¿no? Pero yo me lo imagino, porque a mí me gusta ir leyendo y ir imaginando que la actitud del corazón de cada uno. Y me gusta mucho intentar ahondar en qué pensaría Dios, qué estaría pensando Dios en ese momento. Y a veces pasa que los cristianos creemos que todo le corresponde hacerlo a Dios. Y no, hermanos. Dios hace cosas. Y hasta aquí Dios es un Dios sobrenatural que obra milagros sobrenaturales. Pero hay cosas que nos corresponde hacer a nosotros. ¿Cuántos decimos amén? No recarguemos todo a Dios. Tenemos una cosa muy particular los cristianos. Queremos que Dios haga todo y le echamos la culpa a Satanás de todo. Entonces tenemos que ser equilibrados. Habrán situaciones, obstáculos que se van a levantar en tu vida, posiblemente se están levantando ahora mismo, que eres tú el que los tienes que quitar. ¿Amén? Dios va a estar mirando, Dios va a estar cuidando cada detalle, pero los tienes que quitar. ¿Por qué podemos sacar y extractar esta verdad, este aprendizaje? Porque aquí no vemos que Dios esté dando instrucciones a Moisés. Si leemos todos los versos del 8 al 16 del capítulo 17 de Éxodo, nos daremos cuenta que Dios no da instrucciones. En las anteriores paradas, estaciones, procesos del pueblo de Israel, Moisés iba corriendo, ¿no? A Dios y le decía, Señor, ¿qué hago? Este pueblo, las cosas que le haya presentado. Y el Señor, Dios le daba instrucción, haz esto, dile al pueblo esto, aquello. Aquí no, adelante, solamente vemos que Dios da una instrucción al final de que ellos han enfrentado la situación. Y puede ser que eso ocurra, hermanos. Dios, hay momentos en que ya te ha dado tanto, estás tan lleno de verdad bíblica, de conocimiento bíblico, que el Señor nos dice, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Has visto mi poder, has visto el accionar mío, el accionar de Todopoderoso sobre tu vida. Ahora se te está presentando este obstáculo, no digas qué hago con él. Pon en ejercicio todo aquello que has recibido de mi parte. Y en eso a veces también nosotros fallamos. Debemos de enfrentar, habrá momentos que tenemos que enfrentar nosotros mismos esos obstáculos. El verso 9 dice, así que Moisés ordenó a Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. 3 órdenes recibe Josué de Moisés. Escoge, dice, sal y pelea. Posiblemente es lo que estás necesitando para dar ese paso hacia adelante y empezar a combatir ese obstáculo. Escoge. Tú sabrás que debes de escoger. Busca la guía del Espíritu Santo. Sal, no te quedes parado. Sal, acciona. No podemos tener una fe pasiva, quieta, estática. La fe se mueve, amén, hermanos, y pelea. Porque los obstáculos los podemos vencer peleando. Los obstáculos no son quitados estando quietos. ¿Ustedes han visto una carrera de obstáculos? La hemos visto todo, ¿no? Va el atleta y les ponen una cantidad de obstáculos y el atleta tiene que ir corriendo y saltándolos. ¿Ven? No gana la telera que se queda así en la pista a ver, bueno, yo miro que todos salten y yo no. Tenemos que accionar. Esta es una buena ilustración para entender lo que es accionar la fe. Así que escoge, sal y pelea aquello que se está presentando. Moisés era un hombre de carácter, pero me gusta mucho ver en este episodio de Refilim ese carácter de líder dando instrucciones precisas a Josué. Me gusta, porque hasta aquí siempre lo veía como que está bien, hermanos, porque somos dependientes de Dios, ¿no? Pero hasta aquí yo lo veía a un Moisés como, ¿qué hago? Estoy desesperado, Señor, y corría a Dios. Aquí Moisés se para y con un carácter muy sólido ya de líder,
da instrucciones y no le dice al Señor qué debe hacer. No porque actuara independiente de Dios, sencillamente es porque él ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Y eso le da la capacidad de enfrentar ese obstáculo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿amén? Dios espera que cada uno de nosotros desarrollemos un carácter para hacer que toda nuestra vida marche bien, para saber organizar nuestra vida en todas las áreas que hay que organizarlas. Hasta aquí vemos que los ojos de Dios y la vista del Señor están mirando, porque Dios no se fue y dijo, ahora yo los voy a dejar aquí con esta situación de Amalek, allá que se busquen la vida. No, Dios estaba mirando, estoy seguro, porque dice la palabra que el Señor recorre con sus ojos toda la tierra. Amén. Y su vista está sobre los justos. Así que fe es precisamente lo que se necesita para enfrentar y retirar los obstáculos que se están oponiendo y quieren detenerte. Piensa por un momento, ¿qué obstáculos en este momento se están levantando para detenerte e impedir que cumplas con tu propósito? Si no lo sabes, ora y pide al Señor dirección. Dile, Espíritu Santo, preséntame qué obstáculos pueden estar deteniendo, que se está levantando, que yo no estoy siendo consciente para que yo no pueda ir a cumplir con el propósito que tú has encomendado. El propósito de Moisés era llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que a veces no ocurren cosas en nuestra vida porque no hacemos estas preguntas. Se levanta el obstáculo y empezamos a lamentarnos. Ay, esta situación y esta situación. No es lo que tenemos que hacer, ni es lo que vemos que hizo Moisés con Josué. Fe puesta en práctica. Todo esto habla de fe puesta en práctica. Y ese es nuestro llamado. Tienen otra tarea en este segundo paso. Si hasta aquí no sabes, puede ser que ahora mismo el Espíritu Santo te está diciendo, este es el obstáculo que tú tienes y que el enemigo está levantando, o tu propia carne, para que no cumplas, para que no llegues a esas metas que te has planteado, esas metas que son conforme a la voluntad de Dios. Entonces, son preguntas que tenemos que hacer. Hermanos, a Dios le gusta que le preguntemos. Le gusta que el hijo le pregunte. Porque si no le pregunta, eso muestra también un espíritu de autosuficiencia. Preguntémosle, porque somos a veces, perdonen la expresión, pero es así, un poco torpes. Y nos enredamos a veces o nos ahogamos en un vaso de agua sencillamente porque no preguntamos. Si preguntamos, el Espíritu Santo va a revelar. Entonces, una vez nosotros podamos detectar el obstáculo, lo podemos derribar. Volvamos a la carrera de atleta. El atleta no corre sino en el momento que ve el obstáculo. Salta, perdón. Si no lo ve, no puede saltar. Entonces nosotros no podemos saltar los obstáculos si no los vemos. Y el que permite que los veamos es el Espíritu Santo. Amén. Pero debemos de preguntar, debemos de orar acerca de eso. Tercer aprendizaje que podemos ver, los obstáculos en ocasiones sirven para que el Señor nos promueva e iniciemos nuestro llamado y comisión. Esta es la parte positiva de los obstáculos. No siempre los obstáculos los podemos ver desde la óptica del negativismo. Es que a veces los obstáculos sirven para que nosotros empecemos a desarrollar o demos inicio a esa comisión que Dios nos ha encomendado. Verso 10, la primera parte dice, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Solo hasta este momento aparece en escena Josué. Hermoso, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta aquí, a Josué no estaba así, pero no había sido mencionado. Pero aquí Moisés se vale de Josué y le da las 3 instrucciones. Salir a pelear, no quedarse quieto y escoger a los hombres. Y dice el verso que Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó. Josué no dijo, ay, Moisés, esto es muy complicado lo que me están mandando a hacer. Él obedeció lo que Moisés le dijo. Y aquí empezamos a ver el espíritu y el carácter de Josué. ¿Y por qué fue el segundo después de Moisés y el que Dios le permitió entrar al pueblo, a Israel, a la tierra prometida? Entonces, Josué es considerado el más grande líder militar
en todo el Antiguo Testamento. Considerado uno de los mayores de la historia humana. Por él entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, porque fue el general, el que iba dando instrucciones para ir derrotando a todos los enemigos y poder así pisar la tierra prometida. Ahora preguntémonos, ¿cómo inauguró Josué su comisión? ¿Cómo la inauguró? Porque a veces estamos esperando el mejor momento para empezar nuestra comisión o nuestro llamado. ¿Cómo lo inauguró? Dice, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces empezó desde ya. No se dice, y Josué salió a pelear con sus guerreros y volvió derrotado. No, no se dice eso. Dice que los deshizo a filo de espada. En ese contexto era permitida la espada. Ahora no, nosotros tenemos la espada del Espíritu, la espada de la palabra. ¿Bajo qué circunstancias Josué pudo deshacer a Amalek y a todos los de su ejército? Bajo circunstancias no adecuadas, hermanos, no adecuadas. Y por eso les digo que creemos que para empezar a desarrollar aquello que Dios nos ha encomendado, necesitamos el tiempo perfecto, las circunstancias precisas, que todo esté bien, y no siempre va a ser así. Amén. Presta atención a esto. No siempre va a ser así. Porque Josué empezó su comisión en un ambiente muy complicado, bajo circunstancias muy complicadas, y no era el tiempo perfecto desde la óptica humana para Josué. No veas los obstáculos como el impedimento para que tú vayas a cumplir lo que Dios te está encomendando. ¿Cuántos decimos amén? Cada uno sabe lo que Dios le ha dicho. A nivel personal, hay muchas comisiones en nuestra vida, llamados, cosas que tienen que ver con nuestra propia familia, con nuestra propia vida. Hay muchas comisiones, hermanos, por delante de nuestros ojos. Así que, si no se están dando ahora mismo las condiciones, porque hay obstáculos, puede ser que sea el tiempo para empezar. Amén. Vamos un momentito, vayan a Deuteronomio 25, 17. Y vamos a poder entender un poquito esto con mayor claridad. Deuteronomio 25, 17. Dice así: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Este es el contexto en lo que pasó toda la situación con Amalek. Dijimos que eran despiadados, feroces. Así que Josué empieza su comisión, y gracias a ese obstáculo que se estaba presentando, bajo ese ambiente de un pueblo que había sido atacado, estaba siendo atacado, no había sido, estaba en ese preciso momento, por eso Moisés da las instrucciones. Estaban agotados, hermanos, no se nos olvide que hasta aquí ya habían recorrido una gran distancia en el desierto, estaban empezando, pero ya habían recorrido. Estaban cansados y, sobre todo, cuando Josué recibe esta comisión, tenían muchos el corazón enlutado a causa de la muerte de muchos débiles, como hasta aquí. Eran las circunstancias desde el punto de vista de la naturaleza nuestra, como que a veces lo digo, no está bien enfocada. Eran las circunstancias precisas para que Josué iniciara su comisión. No, nosotros diríamos no, atacados, agotados, cansados, enlutados, tristes por la muerte de muchos israelitas que habían quedado tendidos. No era el momento desde la óptica humana, natural, que nosotros tenemos. Pero estas fueron las circunstancias bajo las que Josué empezó a cumplir su comisión. Mira, por un momento piensa las circunstancias que están ahorita, los obstáculos que se te están levantando. Y no saques la conclusión de decir, no es el momento para cumplir con la comisión. Yo lo estoy diciendo con esto que siempre sea así. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Si Dios te da la orden y si tú haces tu parte, entonces podrás entender que a veces esos obstáculos van a servir es para que tú te promuevas. Amén. A esos mayores propósitos que Dios tiene en tu vida.
Cuarto aprendizaje, aprender a preparar una estrategia equilibrada. Mientras Josué peleaba en batalla, él estaba con todos sus guerreros peleando, Moisés oraba en la montaña. Qué hermoso, ¿no? Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Es decir, que se estaba librando una batalla en la parte física, pero también en la parte espiritual. Y Moisés supo hacer las cosas. Entonces, él no solamente dijo, vamos a orar. ¿Recuerdan a Moisés cuando el Señor le dijo, deja de orar y extiende la vara? ¿Se acuerdan de ese episodio? Cuando fueron a cruzar el mar rojo. Entonces, hay un tiempo, hermanos, de orar. Y está bien. Pero también hay un tiempo de actuar. Y tenemos que ser equilibrados. Aquí vemos que Moisés fue equilibrado para aprender a quitar ese obstáculo que se estaba levantando. No solamente dependió de la oración, sino que usó los medios que tenía y los puso en acción de una forma equilibrada, completamente equilibrada. ¿Qué hubiese pasado si Moisés solamente hubiera subido a la montaña a orar? ¿Qué hubiese pasado? Pues posiblemente que Amalek hubiese seguido vivo. Y el pueblo, si Amalek seguía vivo, el pueblo seguía detenido. Porque ese es el propósito de Amalek, era detener. Acuérdense lo que significa, oponerse para que el pueblo llegara a la tierra prometida. Entonces aquí vemos a un Moisés equilibrado, hermanos. A veces somos muy religiosos. A veces nos orar y orar y orar. Y se nos olvida accionar. Está bien orar y es un mandato y es algo precioso y debemos hacerlo. No me malinterpreten. Hay un tiempo para orar, pero también hay un tiempo para actuar. Pero aquí lo hermoso de la porción y de la sabiduría de Moisés es que él pone las dos cosas al mismo, actuar en las mismas circunstancias. Oración arriba y aquí abajo batalla. Estaban enfrentándola los dos grandes hombres de Dios. Así que ora, pero también actúa, hermano. Amén. Hay que orar, pero también hay que actuar. Porque los obstáculos se quitan de las dos formas. Los obstáculos no solamente se libran orando, los obstáculos se libran también accionando la fe y saltándolos y la dirección que a cada uno Dios le dé. ¿Ustedes saben equilibrar sus obstáculos? ¿Hasta aquí han sabido equilibrar sus obstáculos? Aquí nadie puede decir, yo lo sé. Es que estamos aprendiendo. La vida cristiana es un caminar en el que vamos aprendiendo todas las cosas. Si esto hubiese sucedido en el Mar Rojo, posiblemente Moisés, bueno, lo vimos, no posiblemente, Moisés, vemos que va corriendo donde Dios a decir, ¿qué hago? Aquí él ya solito sabe. Tiene todo el aprendizaje para hacer que esos obstáculos de una forma equilibrada sean quitados. Así que todos estamos aprendiendo. Pero mi consejo es, dedícate a la oración. Pero una vez termines de orar, levántate y actúa. Porque el llamado también era pelea. Sal y pelea. En esa oración, que Dios te dé la estrategia equilibrada para saber cómo se va a saltar ese obstáculo. Cómo vamos a quitarlo de medio, ese obstáculo que nos está impidiendo que sigamos caminando de la forma como Dios quiere. Amén. O sea, que no nos vamos a quedar todo el tiempo arrodillados y no hacemos nada. Esa no es la idea de la vida cristiana. Les puedo asegurar, hermanos, que muchos de los obstáculos que ahora están, vamos a pensar, no en nuestra vida, muchos de los obstáculos que se están levantando y que de pronto llevan tiempo ahí en nuestra vida levantados, no han sido retirados por falta de oración y por falta de dar el paso y de actuar. Tal vez por mucha oración y falta de accionar. Estrategia equilibrada. Necesitamos de los medios naturales y de los medios espirituales. No caminemos siempre en la nube, no vivamos una vida siempre allá en la nube, porque hay un mundo real que tenemos que enfrentar. Así que echamos mano de lo espiritual y también de lo natural. Moisés lo hizo, oración, y preparó a Josué y a unos hombres para ir a luchar. Así que son los medios espirituales, eso sí, los que nos van a dar la victoria. Si tú sales al campo
o a querer quitar ese obstáculo en tus propias fuerzas sin oración, hermanos, ahí no va a pasar nada. Segurísimo que no va a pasar nada. Porque lo que mueve realmente es esa oración. Por eso tiene que ir de la mano. Amén. No nos quedemos orando, pero accionemos. Ahora, no se nos ocurra quitar un obstáculo solamente a través de nuestra fuerza, de nuestras propias capacidades. Yo esto lo puedo resolver. Si esto es fácil. No. Eso es orgullo. Eso es independencia de Dios. Tenemos que ir a la fuente, beber de su espíritu, masticar el pan de vida, y Él nos va a dar la instrucción. Amén. Entonces, la victoria la obtendremos por esto, hermanos. No se nos puede olvidar. Así que los dos son muy importantes. Moisés y Josué son un tipo maravilloso de Cristo. Estamos viendo en toda esta enseñanza todos los detalles y la tipología que hay. En este caso, Moisés y Josué son tipo de Cristo. Moisés es un tipo de Cristo intercediendo. ¿Qué estaba haciendo? Intercediendo para que el pueblo ganara, saliera vencedor. Y Josué es un tipo de Cristo luchando por su iglesia. Dos cosas que Jesús sigue haciendo, ¿amén? Jesús no dijo ya, están salvos, ya, les di la salvación, ya morí en la cruz y se acabó. Jesús ahora mismo está intercediendo por tu vida y por la mía. ¿Amén? Esa es su función ahora mismo. Él no ha terminado, no se ha cansado de orar por ninguno de nosotros. Y eso mismo lo está haciendo. Y lucha por los hijos de Dios. No se te olvides, cuando tú estés pasando por situaciones difíciles, recuerda que hay un intercesor divino. Amén. Y es lo que está luchando para que no tiremos la toalla y para que quitemos esos obstáculos tal y como se nos está enseñando en esta mañana. Amén. Amén. Y Moisés y Josué nos muestran ese tipo. Así que 4 lecciones maravillosas para poder quitar los obstáculos. Lo más importante, recordemos, hay una cosa, momentos en nuestra vida que vamos a tener que hacerlo nosotros. No estés pidiendo, Señor, por favor, glorifícate, quita este obstáculo. Dios lo puede hacer, sí, pero hay momentos que nos va a tocar hacerlo a nosotros, hacer nuestra parte. Porque finalmente, Dios hizo su parte, Dios les dio la victoria. Esto es significado, porque cuando Moisés levantaba las manos, todo esto habla de eso que Dios les estaba otorgando en ese momento. ¿Dispuestos a hacerlo, hermanos? ¿Saben hoy cuáles son sus obstáculos? No me contesten, solamente piensen en su corazón. Están impidiendo que tú sigas avanzando, que están impidiendo que vayas a cumplir con tu llamado, con tu comisión, en el área que sea. Pues aquí tienes estos 4 aprendizajes que nos pueden ilustrar y dar orientación y guía para saber qué debemos hacer. Les invito a que cierren sus ojos. Dice, pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Aquí está hablando Moisés. Así que Aarón, y aquí Aarón es un tipo de Cristo como sumo sacerdote, y Ur, que su nombre significa luz, símbolo del Espíritu Santo, le pusieron una piedra. Esa piedra era también un tipo de Cristo a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostenían las manos en alto. Y esta fue la forma para que las manos de Moisés se mantuvieran firmes. Es hermoso saber, hermanos, que podemos contar con alguien que nos levanta las manos cuando estamos cansados, cuando estamos haciendo una intercesión a favor, ya sea nuestra o de alguien más. Moisés estaba luchando por el pueblo de Israel. Y como es natural, fueron 8 horas aproximadamente, se cree, el combate, con sus manos levantadas. Razón más que suficiente para que se cansara. Pero tenía a su lado a Hur y Aarón, que representaban el pueblo de Dios cooperando.
Qué importantes, hermanos, poder colaborar también en este obstáculo que se estaba levantando para el pueblo de Israel. Vemos a un Moisés dispuesto a luchar por su pueblo, a un Josué queriendo hacer su parte, y a Hur y a Aarón cooperando. Qué importante es todo esto, hermano. Necesitamos a veces de los Hures, de los Aarones, que nos ayuden a levantar nuestras manos para poder vencer esos obstáculos. Si tienes algún obstáculo, no te quedes callado, Dios lo sabe. Pero a veces es necesario compartirlo con el resto y decirle a ese a ese Aarón: llevo mucho tiempo dando por esto, por este obstáculo, y estoy cansado. Y te aseguro que Dios pondrá personas a levantar tus brazos y a que se libre esta batalla juntos. La victoria principalmente se dio porque Dios intervino, pero se unieron muchas cosas aquí, muchas cosas para que ese obstáculo fuera quitado. Por eso la importancia de saber cómo podemos combatir esos obstáculos. ¿Qué hacemos con ellos? Es el nombre de esta enseñanza. Obstáculos, ¿qué hacemos con ellos? Dios nos ha dado 4 instrucciones poderosas, tal vez explicadas de una forma muy sencilla, pero que esconden poder de Dios si hacemos lo que se nos ha enseñado en esta mañana. Dice el verso 13: como resultado, Josué aplastó el ejército de Amalek en la batalla. El resultado de todo esto, de todo lo que hemos visto, hizo que Josué pudiera aplastar a su enemigo, quitar ese obstáculo. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Hoy yo estoy leyéndolo en voz alta para que no se te olvide, hermano, que Dios va a hacer que esos obstáculos sean retirados cuando tú hagas tu parte. Dice: yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Habrán obstáculos que se van a levantar o se están levantando hoy mismo. Pero si tú haces lo que Dios nos ha enseñado, esos obstáculos serán borrados, hermanos. Serán quitados y podrás proseguir con la marcha. Entonces dice la palabra: Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Ese es nuestro estandarte, hermano. Nosotros levantamos la bandera. La bandera, nuestra bandera es el Señor, nuestra bandera es Jesucristo. La guerra principal ya fue ganada en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora tú y yo lo que hacemos es levantar ese estandarte en alto y proseguir la marcha. Cuando todos esos obstáculos sean quitados, levanta el estandarte de Cristo, hermanos. Levantémoslo con fe y prosigamos la marcha alegres, contentos y testificando a otros de lo que Cristo ha hecho con nuestra propia vida. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Los obstáculos se van a estar levantando, hermanos, pero ya sabemos qué hacer con ellos y Dios nos dará la victoria. Si tú lo crees en tu corazón, di ahí en tu corazón: amén, Señor. Yo creo que tú me darás la victoria cuando haga mi parte, Señor. Cuando sepa interpretar los obstáculos no como un impedimento, sino tal vez como el momento propicio, perfecto para empezar a hacer lo que tú me has comisionado. Señor, esos obstáculos serán quitados también cuando yo sepa dirigir bajo la guía del Espíritu Santo una estrategia equilibrada. Gracias, Cristo Jesús, por tu palabra. Gracias por el pan de vida.
Gracias, Espíritu Santo. Ahora toma toda esta palabra, siémbrala en el corazón de mis hermanos. Señor, marca esta palabra en sus corazones como ese sello que no se puede borrar, que no se puede quitar, y que cada uno de nosotros caminemos en esta verdad que ha sido predicada en esta mañana. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias porque tú eres nuestro general, Señor. El general de generales eres tú. Oh, gracias, Cristo Jesús, por la victoria ganada en la cruz. Enséñanos a caminar en ella, Señor, porque tú ya hiciste toda tu parte. Ahora que nosotros podamos hacer la nuestra, sabiendo que tú, Señor, nos darás la victoria. Con la fe suficiente para saber que los obstáculos van a ser retirados y que cantaremos victoria por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén.